Hola, buenos días a todos. Me confirman que se está escuchando bien y se ve la pantalla, por favor. Perfecto, adelante. Muchas gracias a la doctora Carolina por la presentación. Hoy nuevamente nos encontramos para hacer estas revisiones que hacemos de manera mensual en el Servicio de Nefrología Pediátrica y hoy vamos a hablar acerca de la nefritis tubulointersticial. Datos claves sobre lo que el pediatra debe saber. De nuevo, agradecerle a mis profes, la doctora Caro Ochoa y la doctora Ana María Quintero, por el acompañamiento durante el desarrollo de la misma. Entonces vamos a dar inicio a esta charla hablando sobre la tabla de contenidos y cómo va a ser la organización de la misma, y vamos a iniciarlo a través de un caso clínico, el cual luego pues nos vamos a ir direccionándolo en todo lo relacionado con la presentación de la misma, hablando de definición, epidemiología, hablaremos también sobre la etiología, fisiopatología, cómo puede ser la presentación clínica y cuál será la orientación diagnóstica. Y también hablaremos sobre el tratamiento, algo sobre el pronóstico y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Entonces daremos inicio a nuestro caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 17 años de edad, natural de Cartagena y residente de Arjona Bolívar, a quien nos interconsultan en el servicio de nefrología pediátrica por enfermedad renal aguda. Este se trataba de un paciente que inició con un cuadro clínico de 5 días dado por cefalea, fiebre, mialgias y dolor abdominal, que se asoció también a deposiciones diarreicas, por lo que asistió a su centro de atención inicial el 23 de noviembre en su lugar de residencia, donde realizan un hemograma que les llama la atención, según el reporte de historia clínica, la trombocitopenia leve que presentaba, y por la localización geográfica y la zona endémica para enfermedades tropicales como la arbovirosis, deciden realizar un NS1 para dengue, el cual es negativo. De igual manera realizan una función renal encontrando una creatinina de 0,32 con un BUN de 40, pero el paciente posteriormente inicia con deterioro clínico, por lo que deciden remitir a una unidad de cuidados intensivos pediátricos en un centro de mayor atención, donde ingresó hipotenso, desaturado, con presencia de azoados elevados, y llamaba la atención un tinte ictérico. Para ese momento sospecharon una leptospirosis grave con síndrome de Weil, por lo que decidieron iniciar manejo con penicilina, pero el paciente posteriormente se deterioró, requiriendo manejo con vasopresores, se tornó oligúrico, presentó dificultad respiratoria, que para el 25 de noviembre, es decir, 2 días posterior, requiere asegurar la vía aérea. El paciente persiste con elevación importante de los azoados, requiriendo para ese momento manejo con hemodiafiltración venovenosa continua, y durante la estancia en su lugar de atención inicial presentó un sangrado alveolar que requirió manejo con hemoderivados, pero pese a esas estrategias que se estaban realizando, presentó una hipoxemia hipercapnia refractaria, por lo que decidieron hacer rescate ECMO el 28 de noviembre y ingresa a nuestra institución el día 29. Estos fueron los diagnósticos iniciales o los de ingreso con los que llegó nuestro paciente: una sospecha de una leptospirosis grave con síndrome de Weil y un choque séptico por una E. coli y una Enterobacter cloacia. Para este momento era un reporte de un hemocultivo preliminar que traía el paciente y un panel para sepsis que nos reportaba estos dos microorganismos que estaban asociados a la condición clínica inicial que presentaba el mismo. Dentro de su estancia, desde la atención primaria hasta la atención en nuestros servicios, el paciente presentó diferentes complicaciones, y dentro de ellas una lesión renal aguda CAIDIGO 3 que requirió la terapia de reemplazo renal, un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave con hipoxemia refractaria que condujo al manejo con ECMO, una falla multiorgánica en donde presentaba compromiso renal, respiratorio, hizo compromiso hepático y también compromiso hematológico. Recordemos que también presentó un sangrado alveolar en el centro de atención inicial, y también dentro de todas esas complicaciones que presentó, hizo una isquemia crítica del miembro inferior izquierdo que requirió amputación supracondilia. Durante la estancia hospitalaria en nuestra institución,
se logró también identificar la presencia de una fungemia por Candida parapsilosis, la cual pues no presentaba ninguna siembras a nivel renal, por ejemplo, y también hizo una infección de piel y tejidos blandos y la hipertensión arterial secundaria que también presentó este paciente. Entonces, esta es como la evolución paraclínica que presentó el paciente desde su lugar de atención inicial, y aquí podemos evidenciar que presentaba una relación BUN-creatinina que estaba aumentada, lo cual pues hacía sospechar una condición prerrenal que pudiese estar relacionado con el cuadro que presentaba inicialmente y al que se hizo la sospecha diagnóstica en el centro inicial de atención. Al día siguiente podemos evidenciar entonces que ya se había establecido una lesión renal aguda, CAIDIGO 3, y esto iba a estar dado pues por el ascenso mayor de 3 veces del valor normal de la creatinina, con unos electrolitos que para ese momento eran normales y una CPK aumentada, la cual apoyaba el diagnóstico del centro de remisión, que era la leptospirosis. El 29 que ingresa a nuestra institución persiste con los azoados elevados, pero es importante recordar que el paciente inició manejo con terapia de reemplazo renal en su lugar de origen, es decir, en Cartagena, y acá también se le realizó un uroanálisis que mostraba la presencia de leucoesterasas con presencia de proteínas en orina, como podemos ver de manera importante, y también se evidenciaba la presencia de hematuria. En ese momento nos hizo sospechar de que se tratase de una glomerulopatía y que sumado a la hipertensión arterial que presentaba el paciente y el edema, pues nos hacía pensar que dentro de los diferenciales pudiese estar un nefrítico posinfeccioso, pero no se descartaba la presencia de un nefrótico, por lo que se decidieron ampliar los estudios en este paciente. Acá en la institución se dio continuidad a la terapia de reemplazo renal de forma continua. Luego, entonces, dentro de la evolución que presentaba este paciente, ya para el día 9 de diciembre, persistían los azoados aumentados y se hizo un control de uroanálisis donde ya no se evidenciaba la hematuria que vimos en el uroanálisis inicial. Ahora había presencia de glucoasuria que nos hacía sospechar probablemente una lesión tubular y la presencia de una relación proteinuria-creatinuria en un rango nefrótico con hipoalbuminemia, lo cual nos hacía pensar para ese momento que se tratara de un síndrome nefrótico posinfeccioso. Se realizaron o se ampliaron los estudios en busca pues de esas posibles asociaciones, encontrando normocomplementemia, ANCAs que eran negativas, lo cual pues disminuía esa asociación con patologías primarias, una CPK que estaba aumentada pero venía en descenso con respecto a la CPK previa que tenía este paciente, y con respecto a los electrolitos, el paciente presentaba una hipercalemia moderada y una hiperfosfatemia que apoyaba aún más esa sospecha de que probablemente se tratara de una lesión tubular. Para ese momento, ya el paciente completaba 2 semanas con requerimientos de terapia dialítica y para el 12 de diciembre se había logrado un control de los electrolitos. El BUN estaba en descenso, pero el paciente persistía con signos de sobrecarga sin lograr aún una diuresis que fuera suficiente, por lo que se requirió manejo con SCUF y luego terapias de reemplazo renal de forma intermitente. A esa fecha, entonces, ante la evolución que había presentado este paciente, se consideró realizar una biopsia renal para poder hacer una mejor caracterización pues, de la condición y poder llegar a una etiología o finalmente a un diagnóstico, pero el paciente posterior presentó procesos infecciosos que nos limitaba la realización de la biopsia renal, por lo que se tuvo que hacer o se tuvo que posponer en ese momento. Estos fueron los fármacos a los que el paciente estuvo expuesto, lo cual más adelante podemos hacer una correlación y veremos el desenlace de este cuadro clínico. Entonces aquí vemos que recibió múltiples antimicrobianos,
varios antihipertensivos, diuréticos como la furosemida y entre otros medicamentos que cobran importancia en nuestra revisión, como el omeprazol y la dipirona, y ya luego entonces veremos por qué se pusieron en negrita y vamos a poder hacer esa correlación clínica con estos medicamentos. Entonces, ya para entrar como tal al tema, debemos tener en cuenta que la nefritis tubulointersticial hace referencia a la inflamación a nivel del intersticio de ese compartimiento tubulointersticial. Y esta se va a caracterizar porque presenta una infiltración que es inmunomediada del intersticio renal y va a estar dado por las células inflamatorias, lo que va a llevar a que se presente una lesión renal aguda, que puede ser oligúrica o no oligúrica, y que si progresa, como lo voy a explicar más adelante, puede llegar incluso a una condición crónica con la presencia de fibrosis. Entonces, para entender mejor lo que pasa a nivel del compartimiento tubulointersticial, este va a estar conformada por un epitelio tubular, el intersticio, unos vasos sanguíneos y la presencia pues también de vasos linfáticos. Este intersticio, a su vez, va a estar conformado por una matriz extracelular que va a estar en su composición con proteoglicanos, colágeno, fibronectina, osteopontina, el líquido intersticial y unas células que cobran gran importancia en el proceso fisiopatológico de la nefritis tubulointersticial, como lo son los pericitos, que estos van a rodear esas células vasculares y participan en la autorregulación de la misma. También encontramos fibroblastos, que estos van a participar en la producción y en la degradación de esa matriz extracelular. Hay también presencia de células estromales, que estas pueden dar lugar a la presencia de fibroblastos y también de pericitos. Y también hay otras células como los monocitos, que posteriormente se van a diferenciar y se pueden convertir en macrófagos, que más adelante vamos a ver la importancia de estos macrófagos, porque encontramos que hay de dos tipos. Uno que son el tipo M1, que se conocen como proinflamatorios o incluso fibróticos, o los neutrófilos, los macrófagos, perdón, de tipo M2, que para este caso van a ser reparativos. Adicional, también encontramos células dendríticas, que estas lo que hacen es que van a participar o interactúan con los linfocitos y son los que van a condicionar una respuesta inmune que finalmente pues va a llevar a la proliferación de los fibroblastos. Y no podemos pues dejar de hablar de ese compartimiento tubulointersticial sin recordar que la importancia de la participación que tiene este en los procesos de reabsorción y de secreción de solutos. Adicionalmente, por la presencia de estas células inmunitarias, pues también va a participar en la producción de citoquinas y adicional también en la secreción de proteoglicanos y eritropoyetina, que van a ser pues claves para la sospecha diagnóstica en estos pacientes. Algo importante, y es que cuando hablamos de la nefritis tubulointersticial, en la literatura encontramos que se pueden encontrar hasta en el 2% de las biopsias renales nativas, y que cuando hablamos de la población adulta, hasta en el 27% se van a encontrar, incluso en enfermedades renales que son de manera inexplicable. Pero pues como lo que nos trae aquí son revisiones pediátricas, la nefritis tubulointersticial, tanto aguda como crónica, va a representar del 1 al 7% de esos diagnósticos histológicos en los estudios de biopsias renales. Ahora entraremos a explicar de forma clara cómo sucede todo ese proceso fisiopatológico, y aquí es importante tener en cuenta que existen unos desencadenantes iniciales que van a conducir a que se presente esa lesión tubular inicial. Esos desencadenantes, por ejemplo, pueden ser la presencia de fármacos, toxinas, infecciones, alguna condición autoinmune o genética, que a través de los patrones moleculares que pueden ser asociados a patógenos o asociados al daño celular, van a favorecer la liberación de citoquinas, que estas citoquinas, por ejemplo, lo que hacen es que actúan de forma proinflamatoria, favoreciendo una necroinflamación
y esta necroinflamación pues va a estar vinculada con un daño tubular que va a ser primario, con una respuesta inflamatoria a nivel intersticial. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer referencia a la liberación de los DAMPs cuando se presenta estos patrones moleculares asociados al daño, van a empezar a liberar ciertas sustancias como por ejemplo el ácido úrico, oxalatos de calcio o partículas del DNA o propias del ATP, que lo que van a hacer es que finalmente estos componentes se unan a los receptores Toll-like receptor y estos pues, van a desencadenar que haya una cascada a nivel intracelular. ¿Qué pasa entonces a nivel intracelular? Conduce a una transcripción de genes que van a ser proinflamatorios mediante la expresión nuclear del factor kappa beta, y esto lo que va a favorecer es que o a conducir la producción de agentes proinflamatorios como la prointerleuquina 18 y la prointerleuquina 1b. Aquí encontramos entonces el inflamosoma, que lo que hace es que promueve a que haya una producción o se activen estas interleuquinas que finalmente lo que van a llevar es a que se presente adhesión leucocitaria, que haya reclutamiento de células inmunitarias y que se presente un aumento de la permeabilidad vascular y muerte por piroptosis de estas células. Ya una vez se ha establecido estas condiciones iniciales, pues ese proceso no pasa por alto y aquí entonces se produce un daño que va a ser descontrolado, que provoca esa necroptosis adicional de estas células tubulares, y en este momento lo que se va a establecer es un ciclo de amplificación del daño. Pero aquí pueden ocurrir tres vías. Una de ellas es que los monocitos y los macrófagos que infiltren ese intersticio tengan algunos patrones o presenten una condición que sea antiinflamatoria, como por ejemplo los relacionados o el tipo M2, que esto lo que favorece es a que se prevenga esa inflamación persistente y se conduzca a una resolución o que se pare esa condición inflamatoria en ese momento. Pero puede ocurrir otra segunda vía, que se haga una sobreexpresión de esos macrófagos M1, que recordemos había dicho que son proinflamatorios, o que se prolongue la exposición a ciertas condiciones, como por ejemplo fármacos que favorecen la presencia de esa nefritis tubulointersticial, o que se presente recurrencia de alguna otra condición que finalmente lo que lleve es a que se siga liberando esas citoquinas, persista ese proceso inflamatorio y que finalmente vaya a llevar a que se presente una nefritis tubulointersticial de forma crónica. Si esto persiste en el tiempo, existen otros agentes o otros factores, como por ejemplo la angiotensina 2, que es un potente promotor de la fibrosis intersticial, y hay otras proteínas urinarias, como por ejemplo, y en particular la albúmina, que van a inducir que haya una activación de las células tubulares proximales, pero aquí en un fenotipo que es de tipo proinflamatorio. Voy a hacer un énfasis en la fisiopatología de la parte relacionada con los fármacos, porque más adelante vamos a ver que estos van a cobrar gran importancia, y es porque aquí se va a presentar entonces una reacción de hipersensibilidad retardada que es de tipo 4, y esta puede incluso presentarse 7 a 10 días después de esa exposición, aunque puede ocurrir incluso antes de eso en caso de que hayan exposiciones que sean de forma repetida. Debemos tener presente que estas se presentan como reacciones idiosincráticas que no son dependientes de la dosis y que tampoco van a ser dependientes del tiempo de exposición a este fármaco. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que ese proceso inflamatorio a nivel intersticial del que hablábamos ahorita en la fisiopatología y la lesión tubular que se va a presentar
van a estar mediados por la infiltración de los linfocitos, neutrófilos y adicionalmente macrófagos, mastocitos y eosinófilos en esa activación de ese proceso inflamatorio. Esos antígenos que son presentados por las células dendríticas junto con algunas moléculas que son coestimuladoras, como por ejemplo el CD80 y el CD86, se ha sugerido que estas lo que hacen es que impulsan una respuesta de células T específica a través de estos fármacos y lo hacen a través de 4 mecanismos. Uno de ellos es a través de la formación de complejos antígenos anticuerpos, que aquí lo que ocurre es que un fármaco va a ser directamente reconocido con un antígeno. El otro mecanismo es a través de la respuesta aptenos, como lo podemos ver en la figura B, en donde esa molécula se va a unir a una proteína y va a crear una molécula antigénica que se va a conocer como un complejo transportador de apteno. El tercer mecanismo es a través de interacciones farmacológicas, en donde lo que pasa aquí es que el fármaco se va a unir a unos receptores inmunitarios y los va a estimular sin necesidad de que haya una coestimulación, como inicialmente lo expliqué. Y el otro mecanismo es que ocurra un mimetismo antigénico, donde el fármaco lo que hace es que contiene un epítopo similar al antígeno intrarrenal. Ya para hablar de la etiología, y aquí quiero que se lleven claro y por qué pongo dentro de los agentes etiológicos los fármacos como las primeras opciones, es porque en la literatura se ha descrito que son los que principalmente se han relacionados. Vemos que hay un gran número de opciones farmacológicas que se han visto relacionadas. Dentro de ellos, pues los antimicrobianos como los betalactámicos, los AINES y los inhibidores de la bomba de protones son los 3 principales fármacos que tienen una asociación con la nefritis tubulointersticial. Pero podemos ver que la lista de los antimicrobianos es bastante larga y encontramos que hay medicamentos que son de uso común en nuestra práctica diaria. Entonces, recordar nuevamente betalactámicos, cefalosporinas, gentamicina, nitrofurantoína, encontramos también el aciclovir, la ciprofloxacina, y también encontramos otros medicamentos como por ejemplo los del tratamiento para la tuberculosis. Cuando mencionamos los AINES, en esta tabla se menciona el ibuprofeno y el ketorolaco, pero no solamente encontramos estos AINES, sino que también se ha descrito la asociación con naproxeno y también con los inhibidores COX-2, como por ejemplo el celecoxib o el toricoxib, que se han visto fuertemente asociados con el desarrollo de la nefritis tubulointersticial. Incluso vemos que se señalan los diuréticos también como un agente etiológico, y aquí tenemos la furosemida y la hidroclorotiazida. Algunos otros fármacos de uso común en pediatría, como lo son el levetiracetam, u otros ya como la carbamazepina, la fenitoína, que también cobran importancia dentro de estos agentes etiológicos. Y como trabajamos en una institución donde contamos con pacientes oncológicos, pues también existen unos quimioterapéuticos que se han relacionado, como por ejemplo los inhibidores de la tirosinquinasa, como el imatinib, la ifosfamida, y también se ha relacionado pues con el oxaliplatino y otros inhibidores del punto de control inmunológico. Pero no solamente los agentes farmacológicos representan la parte etiológica en la nefritis tubulointersticial, sino que también hay un componente infeccioso dentro del cual encontramos los virus como el citomegalovirus, la hepatitis, el VIH, el Epstein-Barr o el poliomavirus, las bacterias como por ejemplo Salmonella, Streptococo, Yersinia, brucelosis y leptospirosis, que esta fue una de las sospechas iniciales en este paciente, que finalmente se llegó a descartar a través de los estudios serológicos, también de origen fúngico como histoplasmosis y parasitarios como leishmania y toxoplasmosis. Algo importante acá, y es que también se puede presentar una nefritis tubulointersticial localizada en el caso de pacientes que presenten pielonefritis aguda. Hay otras condiciones genéticas que tampoco se deben pasar por alto y que más adelante les explicaré por qué, como por ejemplo
las nefronoptosis o las enfermedades renales tubulointersticiales autosómicas dominantes. Encontramos también algunas condiciones inmunomediadas como la sarcoidosis, el lupus, Sjögren, hay una condición idiopática también, y hay un síndrome que vamos a ver que en los estudios publicados en pediatría pues tienen bastante importancia en tanto a la presentación que se encuentra del mismo, y es el síndrome de Tinu, que es la presencia de la nefritis tubulointersticial y la uveitis. También se ha encontrado la etiología granulomatosa, como en el caso de sarcoidosis, tuberculosis o granulomatosis con polingeitis, o con metales pesados como el arsenio, el cadmio, el plomo y también con el mercurio. Cuando vamos a hacer ese enfoque de este paciente, pues debemos tener en cuenta que dentro de la presentación clínica, esto representa como una característica desafiante, porque estos pacientes por lo general tienen unos síntomas que no van a ser muy específicos de esta condición, y lo que va a favorecer es que esto finalmente pueda llegar a un diagnóstico que sea tardío, y si esto persiste, pues finalmente lo que va a presagiar es que hayan peores resultados para estos pacientes. Entonces, encontramos que las manifestaciones clínicas que cuando se relacionan con fármacos, se dice que se pueden presentar incluso 1 a 3 semanas después de esa exposición al medicamento, con una media de 10 días, y se habla de una triada clásica, que es la presencia de erupciones cutáneas, artralgias y fiebres, pero esta triada clásica se ha relacionado más con los de origen farmacológico, pero una triada clásica que no es tan común porque se presenta solamente hasta en el 5 al 15% de los pacientes. Otra de las formas de presentación que puede tener este paciente puede ser anorexia, fatiga, pérdida de peso, cefalea, el dolor abdominal que va a estar relacionado por ese infiltrado tubulointersticial, que lo que va a causar es un estiramiento doloroso de la cápsula renal. Y aquí podemos ver un estudio publicado por Richard y colaboradores, en donde ellos tomaron 128 pacientes y encontraron que solamente el 15% de esos pacientes presentaba la erupción cutánea, y que solamente un 10% tenían los 3 hallazgos de esta triada clásica, lo cual concuerda con este reporte de presentación del 5 al 15%, y ya los demás pacientes pues tenían en mayor proporción fiebre y la presencia de eosinofilia. Cuando queremos ya hacer una orientación diagnóstica a estos pacientes, entonces algo importante a tener en cuenta es que debemos ir descartando desde las causas más comunes hasta las menos comunes. Entonces es por esto que inicialmente los laboratorios que se van a tomar son un estudio de uroanálisis, estudios de función renal y electrolitos, donde incluyamos potasio, magnesio, calcio y fósforo, y también el bicarbonato, y un hemograma completo. Una vez que se realice esa evaluación diagnóstica de estos niños y se determine pues que no se trata de una causa farmacológica, que es lo más frecuente, y por ejemplo si nos enfrentamos frente a un paciente que sea inmunosuprimido, o aquel paciente que haya tenido un antecedente, por ejemplo, de haber realizado un viaje reciente, aquí debemos estudiar otras condiciones, como por ejemplo el poliomavirus, o ya infecciones como por ejemplo el VIH, micobacterias, leptospira, leishmania, también salmonella, brucelosis, la presencia también de Corynebacterium, hongos, o por ejemplo también buscar en el caso de rickettsia. Una vez pues empecemos a hacer pues como todo este estudio, determinar pues que no es de origen farmacológico, que no haya una condición infecciosa asociada, por eso hacemos también estudios de cultivo de orina, hemocultivos, pues empezamos ya a mirar otras condiciones que puedan estar relacionadas, como por ejemplo una enfermedad autoinmune. Entonces podemos echar de mano del estudio del complemento C3 y C4 y de los ANAS, que según pues los resultados podemos posteriormente ampliar mucho mejor estos estudios. Como mencioné anteriormente, dentro de las imágenes diagnósticas, hacer una ecografía renal y de vías urinarias, y ya otras intervenciones que podemos evaluar en estos también es, por ejemplo, una valoración oftalmológica buscando la uveitis,
que, por ejemplo, para nuestro paciente fue valorado por este servicio y descartó la presencia de la misma, por lo tanto, pues no tenía una relación con que fuera un síndrome TIMU. Y ya la realización de la biopsia renal, que es lo que finalmente pues, nos va a mostrar las características propias que pueden tener estos pacientes. Entonces aquí traigo una tablita sobre cuál podrían ser esas indicaciones de biopsia renal y son en aquellos pacientes en donde presenten una disfunción renal grave, en donde no se logre hacer una identificación etiológica y donde hayamos hecho un checklist de esas principales causas que se han buscado, esos pacientes que presentan una evolución clínica que no es la mejor a pesar de haber retirado esos posibles agentes desencadenantes o haber tratado procesos infecciosos, o aquellos pacientes que presenten características poco comunes de la nefritis subintersticial, como por ejemplo en nuestro caso, que el paciente a nivel de los estudios paraclínicos nos mostraba una condición que nos hacía sospechar un nefrótico también asociado. Y en el caso de que ya sospechemos una etiología sistémica, pues es otra de las condiciones para poder realizarla. Entonces, dando continuidad a esa orientación diagnóstica, debemos siempre mirar la sospecha de la disfunción tubulointersticial a través de los laboratorios. Y esto se va a reflejar, dependiendo de esos resultados, a los segmentos específicos de la nefrona a los cuales van a estar implicados. Por ejemplo, si pensamos que hay un compromiso del túbulo proximal, pues estos pacientes pueden presentar una acidosis metabólica que puede ser con una brecha aniónica normal. También podemos encontrar hipocalemia, glucosuria, fosfaturia, la presencia de bicarbonaturia, lo cual pues empieza como a orientarnos cuál puede ser esa condición asociada. En el caso, por ejemplo, de que hayan pérdidas de magnesio y de sodio, nos hace pensar que de pronto el compromiso del asa de Henle, o ya en el caso de que haya una acidosis tubular, que haya una excreción alterada del potasio, una pérdida de sodio y que presenten defectos en la concentración, pues probablemente nos haga pensar en que ese paciente pueda tener una lesión tubular distal. Como para tener presente, cuando hacemos este enfoque diagnóstico y dentro de estos estudios, recordemos que están la evaluación de esa función renal. En la mayoría de estos pacientes incluso pueden cursar con esta alteración de los azoados, los cuales pues, es como el que enciende esa sospecha diagnóstica inicial, como para tenerlo presente y no pasarlo por alto. Y ya en algunos casos, por ejemplo, podemos evidenciar eosinofilia, aunque la eosinofilia no es sensible y específica, pero también nos puede ayudar a hacer esa orientación. En el estudio de uroanálisis podemos encontrar piuria, hematuria, eosinofiluria o proteinuria, pero en el caso de la nefritis tubulointersticial, para tenerlo en cuenta, va a ser una proteinuria que en su mayoría de los casos puede tener una presentación leve. Se han descrito incluso algunos reportes de casos en donde se habla de la nefritis tubulointersticial asociada, por ejemplo, a un síndrome nefrótico, que finalmente fue como confirmado a través de estudios de biopsia por la presencia de esos infiltrados a nivel intersticial y, por ejemplo, en uno de los que revisé, la presencia de enfermedad de cambios mínimos. En caso de que nos enfrentemos ya a un paciente que tenga una nefritis tubulointersticial crónica, pues aquí ya sí vamos a encontrar cambios propios de pacientes con enfermedad renal crónica, entonces podemos encontrar alteraciones a nivel de la concentración urinaria, anemias que son desproporcionadas al grado de enfermedad renal, que presenten alteraciones a nivel de la tasa de filtración glomerular, alteraciones electrolíticas, del estado ácido-base, proteinurias, la presencia de glucosuria normoglicémica, importante la evaluación del crecimiento de los niños y ya en estados muy avanzados, uremias en estos pacientes. Aquí, para recordar que en el estudio de esa orientación diagnóstica, la ecografía renal y de vías urinarias, podemos encontrar riñones que pueden ser normales o incluso podemos encontrar riñones agrandados por una ecogenicidad cortical aumentada. Y para los estudios de patología, aquí se debe tener en cuenta que no existe como un tiempo exacto de la detección de la lesión renal hasta, digamos, cuándo realizar el estudio de la biopsia. Pues no hay un tiempo exacto definido para poder decir cuándo realizar la biopsia, pero todo va a depender
de ese listado que les dije ahorita acerca de cuáles son las condiciones para poder realizar una biopsia renal. Entonces, en el caso de que sea una nefritis tubulointersticial que sea inducida por fármacos, podemos encontrar un número significativo de eosinófilos en este estudio. En el caso de que esté relacionado con AINES, pues con correlación con otros fármacos, como por ejemplo los betalactámicos, pues van a tener menos eosinófilos en ese infiltrado. Si es de origen bacteriano, pues aquí lo que vamos a encontrar es que hay mayor densidad de neutrófilos y de células plasmáticas. Y ya, por ejemplo, otra condición puede ser una enfermedad que sea mediada por anticuerpos antimembrana basal tubular y se van a encontrar depósitos a nivel de inmunoglobulina. Entonces, como podemos ver en la imagen A, es un infiltrado que es predominantemente linfocítico, asociado a la presencia de daño tubular y tubulitis, como se muestra en la flecha. En la imagen B hace referencia entonces a la presencia de esa lesión tubular que va a estar inducida por fármacos, y entonces aquí podemos ver en el asterisco donde se observa ese infiltrado intersticial, acá en el numeral la presencia de edema, y ya con las flechas es lo que se conoce pues como los cambios regenerativos tubulares que ya son marcados para este paciente. Y en la imagen C sí hace referencia ya a una nefritis de origen granulomatoso. Acá traje un estudio que fue una revisión retrospectiva que lo que buscaba era hacer una caracterización de la población pediátrica que tenía nefritis tubulointersticial, y también buscaba delinear esos factores etiológicos y las características histológicas y el pronóstico que podían tener estos pacientes. Esto fue un estudio que se realizó entre enero del 2010 y octubre del 2021, donde se tomaron 24 casos, y de estos casos los pacientes tenían edades comprendidas entre los 5 y los 20 años de edad. ¿Qué encontraron en estos pacientes en cuanto a la etiología? Que en un 37.5% se había relacionado con la presencia del síndrome TINU, en otro 37.5% pues no se había como encontrado una etiología o se describió como una etiología incierta, y ya con un 17% se encontró que se habían relacionado con enfermedades inmunes y también asociado pues a fármacos. Entonces, como vemos aquí en la tabla, y como he mencionado anteriormente, cuando se hace el estudio histopatológico y la nefritis tubulointersticial es inducida por fármaco, nos habla de que en este estudio podemos ver la presencia de los eosinófilos. Pero como vemos, por ejemplo, en el caso 15, que fue inducida por fármacos, pues aquí nos muestra que esto no es exclusivo de la nefritis inducida por fármacos, porque aquí el compromiso, el componente inflamatorio fue por linfocitos. Y por ejemplo, en el caso de una condición autoinmune como el Sjögren, aquí lo que podíamos evidenciar era la presencia de células plasmáticas. Una vez tengamos la sospecha, realicemos los estudios iniciales, pues vamos a hacer el abordaje del tratamiento de estos pacientes. Importante recordar que los corticoides van a ser la base del tratamiento, pero van a tener unas indicaciones específicas para poder usarlos, y esto en la literatura se ha recomendado que se haga de inicio temprano para poder prevenir la fibrosis y poder disminuir los infiltrados inflamatorios, que finalmente lo que van a llevar es una enfermedad renal crónica. Entonces, es lo que queremos evitar en estos pacientes. Me da un cafecito por... En el caso de las nefritis tubulointersticiales que han sido asociadas con fármacos, entonces importante es hacer la suspensión de ese medicamento o de ese desencadenante, por ejemplo, si es un AINE, si es un inhibidor de la bomba de protones, o si por el contrario se trata de un antibiótico, mirar cuál es la alternativa que le podemos brindar a este paciente y que no sea esa molécula o ese componente inicial que es al que estamos sospechando que fue el desencadenante inicial. Y en el caso de que se trate o esté relacionado con una infección, pues recordemos siempre tratar las infecciones. En pacientes trasplantados debemos buscar siempre la asociación o la infección por el virus BK
para poder hacer tratamiento a través pues, de disminuir esa medicación inmunosupresora que pueda favorecer a que haya un mejor desenlace para estos pacientes, y ya en condiciones reumatológicas o en pacientes que presenten enfermedades inflamatorias sistémicas, pues la base del tratamiento para este caso sí van a ser los esteroides. Pero hemos venido diciendo entonces que los esteroides son la base pilar del tratamiento, y incluso se habla de que la duración de esta terapia pues no va a tener como una duración estándar para todos los casos, y siempre debemos individualizarla. Es decir, según el agente etiológico, debemos mirar la severidad y el grado de compromiso renal que presenta este paciente, y por ejemplo si ha llegado a requerir terapias de reemplazo renal. También en relación a los hallazgos en la biopsia, por ejemplo, el grado de inflamación que presente, si ya hay datos de fibrosis en este estudio histopatológico, pues estas condiciones o estos factores nos van a ayudar a definir como clínicos cuál va a ser ese tiempo en el cual vamos a dar el tratamiento con los esteroides. Entonces aquí traje como unos ejemplos de cómo podríamos orientar a la duración del tratamiento. Y entonces, si tenemos un paciente con una NTI que va a estar dada, o su factor etiológico son los fármacos, la literatura recomienda que se dé una terapia de 2 semanas a dosis de 1 miligramo por kilo, y posteriormente se haga un descenso progresivo hasta finalmente completar de 4 a 6 semanas. Pero en el caso de que se trate de un paciente el cual presente un compromiso grave, pues aquí podemos iniciar con pulsos de metilprednisolona a 30 miligramos kilo día por 3 días, y finalmente hacer continuidad con prednisona ya pues con esquemas de desmonte. Pero lo que recomienda la literatura, incluso en estudios que se han extrapolado de adultos, es que no se debe hacer como una prolongación por más de 8 semanas, pues esto no va a tener una mejoría en cuanto a la recuperación renal. Y lo más importante siempre es recordar que entre más temprano iniciemos este manejo, pues mejores desenlaces pueden presentar estos pacientes. Recordar que en la que es asociada a infecciones, lo importante es tratar la infección. Tratar la infección en el caso de que sospechemos de que el antibiótico es como el desencadenante, hacer cambio de ese esquema de antibiótico. Y aquí incluso se hablan de esquemas cortos de esteroides si el paciente no presenta una adecuada evolución clínica, a pesar de que se esté tratando de forma adecuada el tratamiento, pero esto siempre lo debemos sopesar y hablar en conjunto con el servicio de infectología. Y ya para los pacientes con el síndrome TINU, aquí sí se habla de duraciones de manejo mucho más prolongadas, incluso se hablan de tiempos de tratamiento de 3 a 6 meses, e incluso se ha reportado que cuando se empiezan a hacer desmontes de manejos con los esteroides en estos pacientes, pueden presentar recaídas, incluso estos pacientes pueden llegar a usar un segundo manejo, como por ejemplo el micofenolato mofetil como ahorrador de esteroides, para hacer el manejo de estos. Acá traigo un estudio, esto fue un estudio prospectivo que se realizó en Finlandia, en donde lo que se evaluó fue pacientes menores de 17 años de edad que tenían un diagnóstico de nefritis tubulointersticial que había sido confirmado por biopsia. Aquí tenían en total 17 pacientes, de ellos 11 de estos pacientes recibieron manejo con prednisolona y 6 pacientes no recibieron manejo con esteroides. Y algo importante a tener en cuenta es que de estos 17 pacientes, el 82% estaban asociados con la presencia de uveitis. Entonces, como podemos ver en estas imágenes, en este seguimiento que se realizó, aquellos pacientes que no recibieron tratamiento con esteroides, que son estos que están señalados con círculos, frente a pacientes que tenían valores elevados de creatinina, que están señalados con un rombo, y aquellos pacientes que tenían niveles bajos de creatinina. Entonces, ¿qué se pudo evidenciar en este estudio? Que todos aquellos pacientes que tenían o que habían sido tratados con prednisona tuvieron una creatinina sérica al mes de seguimiento o sea, había disminuido con respecto pues a aquellos pacientes que no recibieron manejo y que solamente el 50% de ellos logró hacer disminución.
pero al realizar un seguimiento a largo plazo, se pudo evidenciar, por ejemplo, a los 6 meses, que esa creatinina sérica había disminuido en todos los grupos de pacientes, independiente si habían o no recibido terapia con esteroides. Y en la imagen B podemos evidenciar entonces que aquí lo que evaluaron fue la relación proteinuria-creatinuria, pero ellos tuvieron en cuenta las proteínas de bajo peso molecular, como la beta-2 microglobulina y la alfa-1 microglobulina. Entonces, ¿qué evidenciaron en estos pacientes? Esa relación empezó a disminuir también, pero finalmente, después del mes de evaluación, tanto los pacientes que recibieron y los que no recibieron terapia con esteroides presentaron una disminución de esta relación y por lo tanto como que se consideró que no hubo una diferencia significativa entre estos dos grupos de pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente concluyó este estudio? Que la prednisona pues puede acelerar la recuperación y los síntomas iniciales en estos pacientes, especialmente en aquellos que tienen un comportamiento de nefritis grave, pero al final del estudio o con el tiempo, pues no hubo diferencias significativas entre tratar y no tratar. Aquí lo importante es pues poder hacer esa estabilización inicial del paciente y evitar a que ese paciente llegue o progrese a una fibrosis, que es como una de las cosas que se quieren evitar con estos pacientes. Entonces ya este es un algoritmo en el cual una vez tenemos ese paciente al que estamos sospechando esa nefritis tubulointersticial, entonces el paciente que presenta una lesión renal aguda, que si miramos los laboratorios, por ejemplo, podemos encontrar un sedimento blando en el cual lo que nos indica es que como que no hay un hallazgo patológico significativo, que tenga una piuria estéril, que tenga una proteinuria, por ejemplo, en este estudio lo mencionaba, de bajo peso molecular, que tenga un FENA que sea mayor del 1%, pero tener en cuenta en pacientes que no han recibido diuréticos, o que haya un índice BUN creatinina estrecho, es decir, que la creatinina sube proporcionalmente más que el BUN, o cuando encontramos en el estudio de imágenes riñones que pueden ser normales o agrandados, entonces siempre debemos mirar cuál es esa posible condición que nos está haciendo sospechar esa nefritis tubulointersticial. Entonces, si es un fármaco o una toxina, suspender el fármaco, si es un proceso infeccioso, tratarlo, o si hay alguna enfermedad sistémica, buscar cuál es esa enfermedad sistémica y poder darle la continuidad a ese algoritmo diagnóstico. Y siempre recordar que debemos hacer evaluación de la uvea para descartar el síndrome TINU. Aquí, como vemos, el manejo inicial simplemente es en busca de esas condiciones más frecuentes para estos pacientes. En el caso de que, a pesar de haber implementado estas estrategias, el paciente no mejora y tiene una condición o una evolución que ha sido tórpida, un paciente que hay algunas hallazgos a nivel de los estudios que nos haga sospechar de que existe otra condición, por ejemplo, pues ya aquí está la indicación de hacer la biopsia renal en el caso de que confirmemos esa nefritis tubulointersticial, o en el caso de que ese paciente, pues, a pesar de todas las estrategias, no tenga una adecuada evolución, pues vamos a considerar el inicio de los corticosteroides al esquema que se mencionó previamente. Pero si el paciente, a pesar de haber iniciado los esteroides, no presenta mejoría, pues ya aquí sí entrarían a considerar una segunda línea de tratamiento, como por ejemplo el micofenolato mofetil, o ya buscar también algunas condiciones que estén haciendo que ese paciente perpetúe esa lesión, como por ejemplo si hay una exposición continua o recurrente de algún agente, o si hay alguna condición genética que también debamos estudiarlo, y que finalmente pues eso lo que va a llevar es a que se presente una nefritis tubulointersticial que sea crónica. Cuando hablamos del pronóstico, siempre debemos como correlacionarlo con la causa, y en el caso de que haya cronicidad, pues esto lo que nos va a indicar es que este puede tener un peor pronóstico, y esta va a ser evidenciada por la presencia de fibrosis en el estudio de la biopsia. Si se hace una identificación temprana, a menudo, y si se establecen estrategias de manejo, pues estos pacientes pueden tener mejores resultados a largo plazo. E incluso se habla en los estudios del seguimiento con proteínas de bajo peso molecular. Recordar pues que estas proteínas se van a
a filtrar pues por el glomérulo y deben reabsorberse a nivel tubular, y en el caso de que la presencia de proteínas de bajo peso molecular sea prolongada, esto nos va a indicar también que es un indicador de mal pronóstico, adicionalmente a la disminución persistente de la tasa de filtración glomerular. Entonces, hasta el 64% de los pacientes se van a recuperar completamente, un 23% pueden presentar una recuperación parcial y un 13% de esos pacientes pueden requerir terapias de reemplazo renal. Una vez pues nos hayamos enfrentado a estos pacientes, así hayan presentado una recuperación completa, importante es poder hacer un seguimiento de ellos, por esto no dejar pasar por alto la valoración y el seguimiento por parte de nefrología pediátrica, y aquí debemos monitorizar presión arterial y función renal a largo plazo. Incluso la literatura recomienda que se hagan con intervalos de 6 a 12 meses, y todo también pues debemos individualizarlo dependiendo de la condición del paciente. Puede que estos intervalos sean mucho menores, pero va a depender de si este paciente incluso quedó con terapia de reemplazo renal o haya hecho una recuperación parcial, que requiera como un seguimiento mucho más estrecho. Entonces, dando continuidad al estudio anteriormente señalado, podemos evidenciar entonces que la mayoría de los pacientes, 18 de estos pacientes, mostró una mejoría de la creatinina sérica al año de seguimiento, es decir, una creatinina menor de 1 miligramo sobre decilitro, y de ellos solo 6 pacientes no lograron hacer la normalización de la creatinina. Entonces, finalmente, la mayoría de los pacientes pediátricos pueden llegar a presentar una recuperación de esa creatinina sérica, pero en aquellos pacientes en los que no se logra esa recuperación, pues debemos pensar de que ya hayan cambios crónicos, o si los identificamos a través de los estudios de biopsia, estos sean los desencadenantes de que ellos no presenten esa recuperación. Aquí ya entonces, para darle seguimiento a nuestro caso clínico, este paciente posteriormente presentó pues una disminución de los azoados, como lo podemos evidenciar en esta gráfica, que a la cuarta semana aproximadamente llegó a presentar ya creatinina de 1.13 y un BUN de 19, normalizó los electrolitos. Este paciente mejoró, logró mejorar la diuresis y se logró hacer retiro de la terapia de reemplazo renal. Entonces, nuestro paciente estuvo como en ese porcentaje de pacientes que lograron presentar una mejoría de esa función renal, y se tuvo un reporte preliminar de la biopsia que nos hablaba de datos sugestivos de nefritis tubulointersticial, dada la presencia de infiltrados eosinofílicos, que en este caso nos hacía sospechar de que se tratara de un paciente que presentaba como factor etiológico que sea de origen farmacológico. Y este paciente pues no presentó cambios fibróticos, lo cual pues puede presagiar un mejor resultado a largo plazo del paciente. Finalmente logró ser dado de alta de regreso a su casa, pero como este paciente presentó un comportamiento tan importante durante su evolución clínica, se dio manejo con esteroides, y estamos pendientes cómo hacerle el seguimiento para ver cómo va nuestro paciente. Y ya para finalizar, unos mensajes para llevar a la casa, y es que la nefritis tubulointersticial a menudo se va a diagnosticar de forma tardía. Es por esto que nosotros quisimos traer esta revisión para concientizarlos a ustedes o recordar estos conceptos y poder sospecharlo frente a estos pacientes, y que es necesario hacer siempre esa sospecha para poder hacer un diagnóstico temprano y realizar posibles intervenciones que favorezcan que este paciente tenga una mejor evolución renal a lo largo del tiempo. Recordemos que el tratamiento se basa en la etiología, es decir, retiro medicamentos, ajusto terapia antibiótica si es necesario, trato las infecciones, y de esto se basa pues la evolución que este paciente finalmente tenga, y que la base de la terapia en aquellos pacientes con esas condiciones especiales que mencioné son la terapia con esteroides. Muchísimas gracias a todos por estar atentos de esta revisión. No es un tema fácil pues de entrada, pero espero les haya sido de mucha utilidad para la práctica. Luis, muchísimas gracias por tu presentación, muy completa. Yo quiero simplemente dar algunos mensajes finales, porque cuando uno revisa este tema, como tú bien lo mencionas, uno pensaría que eso solamente le va a tocar al nefrólogo, que es algo muy complejo,
Pero realmente digamos, la aproximación inicial la va a hacer el pediatra. ¿Y por qué hago referencia a eso? Los pacientes con nefritis intersticial pueden llegar a las instituciones en dos contextos diferentes. El más frecuente es el paciente, por ejemplo, que llega a urgencias con un dolor abdominal, que es muy típico porque más que un dolor abdominal es un dolor localizado en la fosa renal. Pacientes que llegan con fiebre, con vómito y un dolor abdominal inespecífico, ¿cierto? Esa es la mayoría de los, digamos, de los pacientes, cómo llegan a los servicios de urgencias. Entonces, dentro de los estudios que un pediatra puede hacer a un paciente que llega con fiebre, con dolor abdominal en específico, muchos pacientes siempre quieren descartar una patología quirúrgica, muchos médicos, perdón, y pueden hacer una imagen inicialmente, pueden hacer un examen de orina, un hemograma, lo básico, ¿cierto? Entonces ahí es cuando solamente con una imagen, con un hemograma y con un examen de orina, ya ahí hay muchas cosas que nos pueden hablar de nefritis intersticial. En el uroanálisis, como vamos a ver ahorita que Luis nos va a contar, uno puede ver cosas muy particulares que le sugieren nefritis intersticial. Las imágenes nos pueden mostrar un aumento de la conicidad o aumento del tamaño de los riñones muy inespecífico. Y característicamente usted le toma un examen de orina al paciente y no le es compatible con infección urinaria, pero el paciente tiene fiebre, vómito, le hace una creatinina y resulta elevada. Entonces, digamos que cuando ya empiezan uno empieza a armar como ese rompecabezas de un examen de orina alterado, pero que no da para infección, un dolor abdominal como muy inespecífico, una imagen que me dice que el problema está en los riñones, más la creatinina alta, usted lo primero que tiene que pensar es una nefritis intersticial. Y así es como hacemos muchos de los diagnósticos. Y ya cuando uno empieza a buscar, bueno, son exposición a fármacos, alguna infección crónica o una infección aguda reciente, tiene algo para empezar una enfermedad sistémica como un lupus, por ejemplo, que puede ser una causa de nefritis intersticial. Casi siempre encontramos la exposición a fármacos. Les voy a poner el ejemplo que yo con más frecuencia veo, digamos, en mi práctica. Pacientes adolescentes que han sido llevados a extracción de cordales y les prescriben AINES, especialmente el heterocoxib o los COX-2, y los cuales reciben por 4 o 7 días y posterior a eso empiezan a presentar el vómito, entonces lo interpretan como una gastritis por AINES. Casi siempre, pues digamos que es lo más común, ¿cierto? Es decir, que es un diagnóstico que no va a ser, digamos, tan difícil de alcanzar y que puede estar muy a la mano del pediatra. El otro escenario es el que nos tocó a nosotros con este paciente. Es un paciente que tenía un cuadro infeccioso grave y que en el transcurso de la evolución no veíamos que le bajara la creatinina. Inicialmente pensamos, bueno, de pronto es una necrosis tubular aguda, el paciente estaba en choque, en ECMO, lo que uno siempre piensa inicialmente en los pacientes que tienen lesión renal aguda en el contexto de un paciente muy crítico, pero nos llamaba mucho la atención que este paciente tenía una proteinúria nefrótica y más tenía criterios de síndrome nefrótico. Entonces ya uno, cuando las cosas se le empiezan a salir de lo usual, por eso insistimos tanto en hacer la biopsia. Cuando uno mira todo en retrospectiva es mucho más fácil. Pero yo recuerdo que a este paciente le tuvimos que cancelar la biopsia 2 o 3 veces porque el paciente hacía fiebre. Entonces nos daba mucho temor llevar al paciente con un cuadro infeccioso no controlado a un procedimiento invasivo. Pero si ustedes recuerdan lo que nos mencionó Luis, la fiebre puede ser un síntoma de una nefritis intersticial. Entonces, ahora en retrospectiva yo me hago la pregunta, ¿será que este paciente sí tenía su cuadro infeccioso controlado, pero desarrolló una nefritis intersticial? Probablemente alguno de los tantos fármacos que tuvo que recibir porque él estuvo críticamente enfermo, o de pronto alguna de las infecciones que tuvo, porque tuvo varias infecciones, y se difirió mucho la realización de la biopsia. Cuando nosotros ya recibimos el resultado de la biopsia, el paciente había pasado de tener una creatinina de 6 a tener una creatinina de 1. Y sin embargo, lo discutimos y dijimos, ya tiene una creatinina de 1, pero era un paciente del Chocó. Dijimos, no, ya con el diagnóstico, hagámosle de todas formas un esquema corto, un mes con esteroide, como para ir más a la fija, porque pues la paciente nunca regrese, que eso es una realidad de los pacientes de Chocó. Entonces, digamos que hay que apalancarse mucho de la clínica y del uroanálisis supremamente importante. Luis, en nefritis intersticial, cuando uno lee, dicen que el uroanálisis es telescopado. ¿Qué significa este término y qué específicamente, a qué tenemos que estar atentos en el uroanálisis? Profe, por ejemplo, entonces hace referencia de que no hay algunas condiciones, algunas características que sean muy sugestivas de una condición especial o en particular. Entonces, por ejemplo, estos pacientes pueden presentar, por ejemplo,
la presencia de cilindros leucocitarios o proteínas en rango leve, o pueden presentar incluso la presencia de glucosuria o, por ejemplo, también una piuria estéril. Lo que usted mencionaba ahorita, es decir, no hay una condición o no es un hallazgo que nos indique, por ejemplo, que tengo una infección urinaria, pero hay presencia de leucocitos en el estudio de uroanálisis. Entonces ahí es donde cobra gran importancia, profe, lo que usted mencionaba, y es mirar más allá el uroanálisis y no simplemente verlo como en busca de un proceso infeccioso, que es a lo que la mayoría pues apuntamos inicialmente, sino tratar de ampliar mucho más el abanico con un estudio tan sencillo como es el uroanálisis y que es de amplia disponibilidad para todo el personal médico, especialmente pues a nosotros en pediatría. Listo, muy bien. Entonces, 4 cosas, la piura estéril, los cilindros leucocitarios, la glucosuria y la proteinuria, que usualmente es en un rango, es leve, es un rango que no sugiere que sea una proteinuria nefrótica. Mira que este paciente sí tiene una proteinuria nefrótica, incluso tiene un síndrome nefrótico y con más razón requería una biopsia renal. Entonces, esta es una condición que en muchos casos puede ser subdiagnosticada. Yo quería que te volvieras un momentico, tú muestras un estudio de 17 pacientes donde les daban tratamiento. Y yo quería hacer una aclaración porque no quiero que quede en el auditorio como la idea de que uno no tiene, digamos, da lo mismo tratar que no tratar. Y ese es un estudio primero que hay que cogerlo con pinza porque si tú bien observas, los pacientes que se trataron con esteroides son los pacientes que tenían peor creatinina y mayor valor de proteinuria. Los que no se trataron, mira que arrancan más abajo. Son los que tenían una creatinina más baja y una procrea más bajita. Que eso es lo que normalmente uno hace. El que tiene una leve elevación de la creatinina, como lo tuvimos hace poquitico en una paciente hospitalizada por una colecistitis con colelitiasis que recibió AINES a 2 manos y tuvo una elevación de la creatinina, le buscamos y al final dijimos, bueno, debe ser entonces que hizo algún componente de nefritis subintersticial que nos paraba para muchas cosas, pero esa paciente tuvo una elevación muy leve de la creatinina y al quitar los AINES rápidamente la creatinina se normalizó. Entonces, a la paciente no le dimos esteroides, ¿cierto? Pero no significa que haya casos en los que no haya dar esteroides. Es decir, casos leves no se justifica darlos. Y el diagnóstico es clínico, no siempre hacemos la biopsia. Pero en los pacientes que tienen la creatinina más alta y digamos que tienen algo diferente como una proteinuria muy elevada, como fue el caso de nuestro paciente que estuvo en ECMO, esos pacientes sí se benefician de esteroides. Entonces no es que de lo mismo tratar o no tratar, sino que uno va a hacer la selección del paciente que realmente necesita los esteroides. ¿Listo? Entonces quería Sí, profe, como hacer claridad en eso. No sé si alguien tenga algún comentario para el doctor o los residentes tengan alguna pregunta. O sea, la doctora Ana María quiere hacer algún comentario. Hola, muy Hola, buenos días. Caro. Qué pena. Ay, perdón, no vi quién levantó primero la mano. Está la doctora Alejandra y la doctora Ana María. Listo, Aleja, adelante. Y ahorita le damos paso a la doctora Ana María. Buenos días. Súper lindo el caso clínico. Cuando me conecté me llamó la atención la hematuria, que me recordó una condición extraña y más en pediatría, que es el Goodpaster por la hemoptisis. ¿Por qué? Porque comparte mecanismos fisiopatológicos en el sentido que es una reacción de hipersensibilidad en la que el colágeno de las paredes alveolares comparte molecularmente pues con la glomérula, con los glomérulos y que puede tener fisiopatología similar. No sé qué patrón, no sé si hay un neumólogo en la sala, pero es súper chévere cuando hay un paciente complejo porque termina uno trayendo a la memoria otro tipo de cosas, ¿cierto? Claro que el Goodpaster es como de membrana basal y se ven pues como los depósitos ahí. Y la única vez en mi vida que vi un Goodpaster casualmente fue un afrodescendiente. Ve tú a saber, pero como para tenerlo en diagnósticos diferenciales, como por la hemoptisis. Y lo otro, mi cuñita, que siempre les digo, los pacientes que tengan esteroides a dosis terapéuticas durante el tiempo, más de 3, 4 semanas, si durante ese tiempo tienen shock, cirugía mayor, accidente de tránsito o quedan sin vía oral, siempre hay que darles como el kit de seguridad de, en caso de un estrés grave como esos que les dije, 30 metros cuadrados de hidrocortisona y continuar a 80, 100 metros cuadrados día, porque pasa en varios escenarios que, como son pacientes tan enfermos, cuando consultan pensamos en, está inmunosuprimido infectado por los esteroides, que es válido,
o pensamos en shocks de otra causa, pero entonces, además del tratamiento específico de infección si la tiene, de otro compromiso sistémico si lo tiene, recordar, porque a veces es como, ay, está haciendo hiponatremia, hipoglacemia, y resulta que en retromedicina también eso. Pero es súper chévere el caso, súper bonito, felicitaciones porque un caso así nos enseña a todos y nos pone a repasar fisiopatología e inmunología de la pesada. Aleja, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que tú dijiste. Efectivamente, este niño tuvo hemorragia pulmonar. Entonces, cuando usted se encuentra con un paciente que tiene una hemorragia pulmonar y tiene una disfunción grave como la que tiene ese paciente, hay que descartar todas esas patologías que están metidas en lo que nosotros llamamos el síndrome pulmón-riñón, y entre eso estaba el Good-Pasteur. Cuando les planteamos esta posibilidad a los intensivistas, ellos fueron muy enfáticos en decir, no, es que yo no creo que sea una hemorragia alveolar, ellos se sostuvieron mucho en decir que ellos pensaban que era más una hemorragia, pero por sobrecarga y no porque tuviera algo pues diferente, el paciente la hemorragia no la anemizó. Entonces digamos que no avanzamos de pronto a pedir unos anticuerpos antimembrana basal, que es como se hace el diagnóstico, pero por ejemplo sí le pedimos los ANCAS en su momento pensando en que no tuviera, digamos, una vasculitis asociada, y fueron negativos. Pero fue un paciente que tuvo demasiados síntomas, demasiadas cosas, y que finalmente creo que la decisión y haber insistido en hacer la biopsia fue algo acertado, porque a lo contrario nos hubiéramos quedado sin saber realmente qué era lo que había pasado con este paciente. Muchas gracias, Aleja, por siempre acompañarnos y por tu intervención. Adelante, Ana María. Bueno, Luchito, muy bien, me pareció una muy buena exposición, muy completa como todas las que has hecho. Bueno, complementando pues lo que Gracias, decía profe. Caro, hay que elegir muy bien pues los pacientes, y básicamente el esteroide es para disminuir el riesgo de fibrosis intersticial crónica. Entonces hay unos pacientes con riesgo y hay otros que no, por eso no se le da a todos los pacientes. Y el momento del inicio es clave, porque el tiempo son nefronas. Es muy fácil evaluar retrospectivamente y decir, es que fue el omeprazol o fue algo, está haciendo elevación, pero entonces la idea es anticiparnos a eso, y siempre que vamos a dar un medicamento, leer bien y saber cuáles son los potenciales efectos secundarios. Entonces, si yo voy a dar omeprazol, ¿cuáles van a ser los efectos potenciales que le pudieran pasar al paciente? Porque así debería yo estar pendiente, porque a veces uno da indiscriminadamente omeprazol, ibuprofeno, acetaminofén, y uno ni sabe qué produce. Entonces, se inflamó el hígado, ¿qué será? Pues puede ser un efecto del medicamento. Entonces, siempre estar preparado antes de formular el medicamento, qué le puede pasar, para en caso tal de que pase algo, uno decir, pucha, yo creo que fue este medicamento que de pronto está haciendo eso. O sea, el índice de sospecha es lo más importante. Es importante que, si identificamos el medicamento, que los papás sepan qué fue lo que pasó y cuál medicamento fue el que probablemente indujo el efecto secundario, porque es muy probable que en un futuro, frente a una nueva exposición, lo vuelva a tener el efecto. Entonces, como es una reacción inflamatoria, es como si es una reacción de alergia realmente, entonces ellos deberían saber el medicamento para tratar de evitarlo en la medida de las posibilidades. Esos eran los únicos comentarios que quería decir. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Luis, tú hablaste mucho Muchas del gracias, síndrome de profe. Tinu. ¿Qué recomendación, a qué pacientes tú mandarías, por ejemplo, que los vea el oftalmólogo? ¿Hay algún signo clínico que te pueda sugerir que un paciente tenga uveitis? Profe, pues ya ahí finalmente oftalmología es quien nos va a ayudar a definir esa condición, y es a través de la identificación de esa uveitis, que generalmente es anterior y tiende a ser de forma bilateral. Entonces, oftalmología definitivamente nos ayudaría mucho en esta condición para poder determinarlo. Bueno, entonces una cuñita para los pediatras. Paciente que llegue con el cuadro clínico que les mencioné y que además al examen físico ustedes vean que tiene ojo rojo bilateral, ese paciente sí o sí debe ser valorado por oftalmo, porque probablemente lo que tiene es una uveitis. Entonces el ojo rojo es la forma clínica como usted lo va a sospechar. ¿Listo? Profe, Bueno, ahí nos preguntan dime. acá en el interno de que cómo diferenciamos una necrosis tubular aguda de una nefritis tubulointersticial,
Y entonces, aquí también es muy importante tener en cuenta esos hallazgos a nivel del estudio del uroanálisis. Por ejemplo, en estos pacientes podemos evidenciar la presencia de cilindros granulosos o tener en cuenta aquellos pacientes que hayan estado en un estado de choque, que hayan Exacto. recibido vasopresores, que es como una de las claves diagnósticas en estos pacientes. Eso es muy importante porque en ambas condiciones tú vas a tener una relación de un creatinina estrecho, por debajo de 20, pero el antecedente es muy importante. Cuando un paciente tiene una necrosis tubular aguda fue porque estuvo sometido a un estado de hipoperfusión prolongado que finalmente pasó de ser solo hipoperfusión a ser un estado de isquemia. Entonces debe existir el antecedente. En un paciente que nunca ha tenido deterioro hemodinámico es poco probable que uno piense en una necrosis tubular aguda. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, les agradecemos muchísimo a Parece que todos su no, profe. participación. Muchas gracias, Luis, por tu revisión. Nos vemos ahorita entonces. Nos vemos Muchísimas dentro de un gracias, mes. profe. Señora, muchas Chao, gracias a todos. gracias. Hasta luego, gracias. Luchito, yo no pregunté el tema de los esteroides porque me quedó como que súper claro que es como que tú me dijiste la otra, no lo que